trabaja más de 90 días, más de 90 días de manera no consecutiva en el año. Se permite también que este tipo de contratos eventuales por circunstancias de la producción se utilicen para cubrir puestos vacantes durante la selección de personal para cubrir digamos, el puesto definitivo, es decir, personal para cubrir de manera definitiva el puesto que se está buscando. En esta modificación del artículo 15 que se efectúa en relación a esta reforma laboral, también se establece, se produce un cambio con respecto al tiempo, según el cual una persona puede estar vinculada mediante contratos temporales de manera concatenada o interrumpida o ininterrumpidamente, en función de los cuales se podrá determinar que existe fraude de ley o no. Anteriormente, con la antigua normativa, el trabajador que estaba vinculado a la empresa mediante contratos temporales de manera interrumpida o ininterrumpida durante un periodo de 24 meses a lo largo de un periodo de 30, se consideraba que era un trabajador que estaba contratado de manera irregular y, por tanto, en fraude de ley. Este espacio temporal ha sido reducido con la reforma laboral que nos ocupa, estableciéndose que el trabajador que esté vinculado por contratos temporales a la empresa durante un periodo de 18 meses en un espacio temporal de 24 será considerado en fraude de ley. Se reduce de manera cuantitativa el tiempo. Almudena, disculpa un momentito, me hace falta que vaya un pelín más despacio por la traducción en lenguaje de signos. Perfecto. Vale. Yo es para que me dé tiempo a contároslo todo. Nada, tranquila que tenemos tiempo, un poquito, porque venga, si no te llevamos a la compañera con que no puede tirar. Perfecto. Gracias. A ver, con respecto al artículo 16, se ha modificado también lo que era el contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo es un contrato que se ha realizado para la realización de trabajos estacionales que están vinculados a determinadas actividades productivas que son de temporada, tengan una periodicidad cierta o incierta, es decir, son trabajos que se realizan para una prestación intermitente. Una novedad que esta reforma laboral ha efectuado con respecto al contrato fijo discontinuo es la posibilidad, ya venía aplicándose jurisprudencialmente antes por algunos juzgados, que es la posibilidad de que la antigüedad de un trabajador que esté conectado a una empresa a través de un contrato fijo discontinuo se compute desde el inicio de la relación laboral y no únicamente teniendo en cuenta los periodos de prestación efectiva de trabajo en la empresa. Cuando se produce una contratación fija discontinua en una empresa y se puede celebrar a través de contratas o subcontratas porque ha habido concesiones administrativas que así lo permitan, en los periodos de inactividad el trabajador con esta reforma laboral tan solo podrá estar inactivo en la empresa, es decir, no prestando servicios de manera efectiva en los periodos de espera de recolocación entre subcontratas. Los convenios colectivos son los que van a tener que establecer el plazo máximo de inactividad que va a poder existir entre contrata y subcontrata. Voy a pasar de puntillas por este asunto porque nuestro compañero Juan Manuel nos va a ilustrar sobre el tema de las contratas y subcontratas, pero sí quería dejar claro que en el caso de que en materia convencional, hasta que los convenios estipulen qué periodos son los que van a poder estar de inactividad, sí se establece en la nueva normativa que el periodo máximo será de 3 meses. Una vez cumplido dicho plazo, la empresa tiene que adoptar todas las medidas necesarias para que el sea recolocado. Las personas fijas discontinuas son un colectivo en la empresa que van a tener acceso prioritario al trabajo y a la iniciativa de formación y a los sistemas de formación profesional y empleo durante los periodos de inactividad. Es decir, el trabajador que esté contratado de manera fija y discontinua durante los periodos de inactividad de la empresa tendrá preferencia para acceder a la formación necesaria para poder optar incluso a mejores puestos e incluso con carácter fijo. Se establece también una modificación con respecto a la contratación formativa, a los contratos formativos. La nueva reforma laboral establece fundamentalmente 2 tipos de contratos formativos. El primero de ellos, el contrato de formación dual o en alternancia de trabajo y formación, que es ese contrato que se utiliza para que la persona pueda compatibilizar el trabajo con la formación. La duración que se establece con la nueva reforma laboral de este tipo de contratación es un periodo mínimo de 3 meses y máximo de 2 años. Su objetivo, como hemos dicho, es compatibilizar la formación con la posibilidad de realizar un trabajo remunerado y existe
una especificación en la nueva normativa que habla sobre que este tipo de contratos en su finalización no generan o no dan derecho a indemnización para los trabajadores. Y la retribución va a venir siempre establecida en los parámetros que la ley establece, que en función del trabajo efectivo no puede ser nunca inferior al salario mínimo interprofesional o al salario establecido por convenio. No pudiendo ser durante el primer año inferior al 60%, como hemos dicho, en función del trabajo efectivo, es decir, no es lo mismo una persona que está contratada a 40 horas que una persona que está trabajada 20. El salario hay que acomodarlo al salario equiparable de esa persona que estuviese trabajando a 40 o a 30 horas. Y en función de esto, durante el primer año, la remuneración de este tipo de contratos no podrá ser inferior al 60% y el segundo año al 75%. El segundo contrato de formación sería el contrato de formación para la práctica profesional. Este contrato de formación es un contrato que es para las personas que están en posesión de algún título universitario o de formación profesional y que tienen que adquirir la práctica necesaria para el desarrollo de sus funciones o de su certificación profesional. Este tipo de contratos no pueden ser concertados por un periodo inferior a 6 meses o superior a 1 año. E igualmente, como ocurría con el caso de los contratos duales o en alternancia para trabajo y formación, nunca puede tener un salario inferior al salario mínimo interprofesional o establecido por convenio en base, evidentemente, al trabajo efectuado, para evitar efectivamente que exista algún tipo de discriminación con respecto a los trabajadores que acceden con otro tipo de contrato que no sea de formación. En relación a la discapacidad, que es el tema que más aquí nos interesa, voy a pasar un poquito también de puntillas porque mi compañero Juan Manuel va a entrar un poco más en este ámbito, pero sí me gustaría decir que la disposición adicional 20ª del Real Decreto por el que se aprueba esta reforma laboral establece una serie de modificaciones básicamente en relación a las cotizaciones de los trabajadores en seguridad social. Y con respecto a los contratos formativos, nos dice que las empresas que realicen contratos formativos con trabajadores con discapacidad tienen derecho a una bonificación de cuotas de seguridad social durante la vigencia del contrato, que va a ser del 50% de la cuota empresarial a seguridad social correspondiente a contingencias comunes. Se va a seguir aplicándose a los contratos formativos que se celebren con trabajadores con discapacidad, aquellos que trabajen en centros especiales de empleo, las peculiaridades que para dichos contratos se prevean en el artículo 7 del Real Decreto 1368/1985 de 17 de julio. Es decir, se mantienen todas las peculiaridades que existían con respecto a los trabajadores con discapacidad que trabajen para centros formativos, para trabajadores que trabajen en centros especiales de empleo. Con respecto a las bonificaciones, la tesorería será quien aplique este tipo de bonificaciones en función a los datos que las propias gestorías hayan volcado sobre estos trabajadores proporcionados por la empresa. Se establece un nuevo contrato llamado indefinido adscrito a obra que viene a sustituir al anterior contrato fijo de obra. Mirad, en materia de obra anteriormente existía mucho desconocimiento porque la mayoría de los empresarios solían contratar a los trabajadores con contratos temporales por obra y servicio determinado sin que muchos de ellos conocieran la posibilidad que ya existía desde el año 2006 de establecer un contrato fijo de obra. Este contrato fijo de obra, como ya hemos dicho, fue aprobado en la disposición adicional tercera de la Ley 32 del 2006 y ahora viene a ser sustituido con la nueva reforma laboral por los contratos, en teoría, se hacen llamar indefinidos adscritos de obra, pero no viene a ser más que un contrato temporal con unas ciertas características de fijeza o con unas características más cercanas al contrato indefinido, pero que no llega a ser un contrato indefinido como tal. Voy a explicar un poco las peculiaridades de este contrato. De hecho, en la finalización de estos contratos tenía una indemnización distinta, que era 12 días por año trabajado, por contra de los 33 días que pueden surgir en un despido improcedente, 20 días por despido procedente o incluso los 12 días que también existían por terminación de contrato temporal no efectuado en fraude de ley.
Con la extinción del contrato indefinido a obra, a la finalización de la obra surge la obligación por parte del empresario de comunicar al trabajador con 15 días de antelación la finalización de la misma. Se comunica igualmente, tiene la obligación de comunicar con 5 días de antelación al fin de la obra a la comisión paritaria o representantes de los trabajadores que la obra ha finalizado. Hay que tener en cuenta que hablamos siempre de una terminación efectuada en términos legales, es decir, si estamos ante contratos en fraude de ley, evidentemente fácilmente serán los mismos impugnables y nos encontraremos ante despidos y no terminaciones de obra. Para que sean contratos válidos, contratos indefinidos adscritos a obra válidos, necesitamos que sean contratos que los que exista una terminación real y efectiva de la obra y evidentemente de la colocación del trabajador, una disminución de unidades productivas, es decir, una disminución importante de obra o una paralización de la obra. Aquí surge la obligación por parte del empresario de efectuar al trabajador una propuesta de recolocación en cualquier otra obra en la que pudiera él mismo desempeñar su puesto de trabajo. Y el trabajador debe contestar en un plazo de 7 días si acepta o rechaza esta propuesta. Si acepta, pues el trabajador sigue trabajando en la obra para la cual se le haya propuesto su recolocación. Esta propuesta de recolocación tiene que venir anexa a un contrato de trabajo. Si el trabajador rechaza, al haber sido avisado de esa necesidad de recolocarse en otro puesto, rechaza la colocación, o es un trabajador que no está cualificado, porque pensemos en la posibilidad de tener en una obra a albañiles cuando en realidad necesitamos arquitectos técnicos, es decir, en este caso se produce la obligación de indemnizar al trabajador con un 7% de todos los conceptos salariales, que es la misma retribución que existía en el anterior contrato fijo de obra. Para todos los contratos, una cosa que antes, perdonadme que he pasado muy por encima por ir un poco rápido y que me diese tiempo a todo, es que los contratos temporales que se han elaborado, porque ha existido un periodo, digamos, de vacante en el que hasta que se ha entrado en vigor la ley, que ha sido el 30 de marzo del 2022, hemos tenido ahí un periodo de vacante en el que se han podido realizar contratos temporales, pero evidentemente contratos temporales que no pueden, se rigen por la normativa anterior a esta reforma laboral, pero no pueden extenderse más allá de un periodo de 6 meses desde el inicio de la relación, o sea, del inicio, perdón, de la reforma laboral. Es decir, el periodo máximo hasta que estos contratos temporales puedan mantenerse sería hasta el 30 de septiembre del 2022. El contrato indefinido, como hemos dicho, el contrato indefinido de obra es un contrato indefinido con rasgos de naturaleza temporal, en los que, como ya hemos dicho, existe la posibilidad de indemnizar al trabajador en el caso de que no pueda ser recolocado o que el mismo no presente una cualificación. Estos son las principales características, los principales cambios que hay con respecto a la contratación. Pero vamos a entrar un poquito más a explicar cuáles son los contratos que a las personas con discapacidad, es decir, que al colectivo de personas discapacitadas se les puede aplicar, que son contratos que realmente existían ya con anterioridad a la reforma y que no han sido modificados. Evidentemente tenemos el contrato de trabajo indefinido, que es un contrato que ha de formalizarse para personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que al igual que el resto de contratos que vamos a explicar, deben ser contratos concertados con personas que estén inscritas en el Servicio Público de Empleo, es decir, demandantes de empleo que estén desempleados, que no permite que el trabajador esté vinculado, o sea, que no permite que se realice con trabajadores que hayan estado vinculados a la empresa en los 24 meses anteriores a la contratación mediante un contrato por tiempo indefinido, y que tampoco pueden aplicarse a aquellos trabajadores que han finalizado una relación laboral indefinida en un plazo de 3 meses previo a la formalización de este nuevo contrato. Los requisitos que exige este tipo de contratación indefinida al personal o al colectivo con discapacidad, pues son contratos que deben formalizarse por escrito, que pueden ser concertados a jornada parcial o a jornada completa, en los que las empresas que son beneficiarias o las empresas contratantes se tienen que comprometer a mantener la estabilidad de estos trabajadores por un tiempo mínimo de 3 años, o de lo contrario tendrían que devolver los incentivos o bonificaciones a los que tengan acceso, y que, como ya hemos dicho,
Son contratos incentivados en los que varía las cuotas empresariales de bonificación en función del colectivo de personas con el que se realice. Si hablamos de trabajadores, por ejemplo, lo normal sería que durante toda la vigencia del contrato hubiese una bonificación de 4.500 euros al año por cada trabajador contratado, pero existen especialidades como los trabajadores que tienen una parálisis cerebral, en los que las bonificaciones pueden llegar a ser mayores. Es decir, en función de la situación de la persona, la bonificación de la empresa va a variar. Hay una subvención también para las empresas que contraten a personas del colectivo de discapacidad para la adaptación del puesto de trabajo, para la eliminación de barreras y dotación de medios de protección, que esa bonificación son de hasta 902 euros, y una deducción en la cuota íntegra del impuesto de sociedades en una cantidad de 6.000 euros por cada persona que acceda mediante la contratación indefinida a la empresa. Tenemos también el contrato temporal de fomento de empleo. El contrato temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad igualmente se aplica, como hemos dicho, a personas que tienen un grado igual o superior al 33%. Se les exige estar desempleados y adscritos, es decir, escritos como demandantes de empleo en el servicio público. Son trabajadores que no pueden haber estado vinculados a la empresa o al grupo de empresas los 24 meses anteriores con carácter indefinido, y quedan excluidos, como hemos dicho, todos aquellos trabajadores que hayan abandonado un puesto de trabajo un puesto de trabajo con contrato indefinido en los 3 meses previos a la contratación. En este tipo de contrato temporal de fomento de empleo, los empresarios tienen que contratar a los trabajadores siempre a través de los servicios públicos de empleo y podrán concertarse tanto a jornada completa como a jornada parcial. Tendrá una duración mínima de 12 meses y máxima de 3 años, y se permite prórrogas no inferiores a 12 meses. A la terminación de este tipo de contrato se indemnizará al trabajador con 12 días de salario por año de servicio. Como veis, es un contrato que tiene también tintes de temporalidad y que incluso llega a equiparar la indemnización por finalización de contrato a la antigua indemnización que existía en los contratos por obra y servicio determinados. 12 días. Con respecto a los incentivos, igualmente existen una serie de subvenciones mensuales, en este caso por cada mes de duración de contratación del trabajador, subvenciones para la adaptación del puesto de trabajo y una serie de beneficios y bonificaciones en las cuotas empresariales por contingencias comunes. El contrato de trabajo para la formación es un contrato de trabajo que debe cumplir los mismos requisitos que hemos dicho anteriormente. Ser persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, pero en este tipo de contratos, a diferencia de los contratos para la formación de trabajadores sin discapacidad, en los que sí, con la nueva normativa, se permite que se contrate a personas hasta los 30 años. Anteriormente, el periodo máximo de contratación para trabajadores en formación era los 25, y ahora con la nueva reforma laboral es hasta personas que pueden incluir un ámbito de edad hasta los 30 años. Sin embargo, el contrato para la formación de personas con discapacidad no existe el límite de edad. Es decir, una persona con discapacidad que quiera acceder a un contrato de formación puede acceder sin necesidad de tener que tener en cuenta este límite de edad. Es decir, no se le aplica el límite de edad de los 30 años. La duración en este tipo de contratos de formación no podrá ser inferior a 6 meses ni puede exceder de 6 años, salvo que por convenio colectivo se pueda aplicar alguna especialidad. Y se podrán aplicar o acordar hasta 2 prórrogas con una duración mínima de 6 meses. En este tipo de contrato de formación, el tiempo dedicado a formación teórica no podrá ser inferior al 15% de la jornada máxima prevista por convenio colectivo. Este tipo de contrato se va a concertar de manera no parcial, sino a jornada completa, puesto que lo que se persigue es que el trabajador con el tiempo de formación y el tiempo de servicio prestado pueda tener esa jornada completa. Es decir, sumando el tiempo de trabajo efectivo y el dedicado a la formación teórica, se complete la jornada completa, por lo que no se permite la contratación bajo esta modalidad de manera parcial, a tiempo parcial. Existe también una serie de incentivos, como hemos dicho, en cotizaciones y subvenciones para adaptación del puesto de trabajo.
y la posibilidad de obtener los beneficios del Real Decreto Legislativo 1451-83, modificado por el Real Decreto 170 del 2004, de 30 de enero, por la transformación de un contrato temporal indefinido en cualquier momento de su vigencia. Con respecto al contrato de trabajo en práctica, los trabajadores con discapacidad intelectual que estén en disposición de un título de formación profesional, ciclo de grado medio o título oficialmente reconocido como equivalente que le habilite para un ejercicio profesional, pueden ser contratados bajo esta modalidad, sin que tengan ningún tipo de requisito adicional más allá del ser una persona con discapacidad intelectual y que esté en disposición de un certificado de grado que le autorice, vamos, que le habilite para el ejercicio profesional. Luego tenemos también el contrato de trabajo de interinidad para sustituir baja. En este caso, los trabajadores que ocupen un puesto de interinidad para la sustitución de trabajadores en baja deben ser trabajadores que tengan un grado de discapacidad mayor al 33% y que sustituyan a trabajadores discapacitados que tengan suspendido su contrato de trabajo por una incapacidad temporal durante el tiempo que persista esta incapacidad temporal. En este caso, las empresas tendrán una bonificación del 100% de las cuotas empresariales en seguridad social, en este caso incluido el accidente de trabajo. Y luego tenemos la contratación de los monitores laborales. Los monitores laborales que vayan a contratarse para el acompañamiento en el puesto de trabajo de discapacitados psíquicos o enfermos mentales que estén integrados en las plantillas de las empresas, pueden acceder a la contratación las empresas pueden acceder a esta contratación de monitores laborales. La actividad de estos monitores fundamentalmente va a consistir en apoyar, formar y tutelar la actividad laboral de estas personas discapacitadas que prestan servicio en la empresa. Los requisitos que deben cumplir pues son que debe ser el monitor, en este caso, debe ser una persona desempleada que esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo y debe tener una duración mínima de 6 meses. La empresa o la entidad beneficiaria, en este caso, que contrate a estos monitores laborales, debe tener en la plantilla un mínimo de 2 personas con discapacidad psíquica o enfermedad mental para que este tipo de contratos pueda ser aplicado en un grado, como hemos dicho siempre, igual o superior al 33%. Igualmente, este tipo de contratos también tienen una serie de bonificaciones y subvenciones asociadas. Bueno, pues dicho esto, estos son, digamos, los contratos a los que las personas con discapacidad pueden acogerse y la particularidad es que la reforma laboral que entró en vigor el 30 de marzo del 2022 ha efectuado con respecto a los contratos y con respecto a discapacidad, como ya hemos dicho, únicamente a efectos de subvenciones y acceso pues, a centros especiales de empleo o bonificaciones en cuotas de seguridad social a las empresas. Espero no haberme cedido del tiempo, he intentado ir lo más rápido, que me perdone nuestra compañera, porque no quería que se me quedara nada en el tintero. Muchísimas gracias, Almudena. Efectivamente, te has ceñido al tiempo. La compañera, eso sí, estará, mañana va a tener agujetas, pero no hemos centrado. Hay varias preguntas, pero si os parece las dejamos para el final para que tanto Juan Manuel como tú las podáis responder indistintamente. Pues Juan Manuel, muchas gracias también por asistir hoy a esta mesa redonda y te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir y bueno, comentaros que yo voy a hablaros un poquito ahora de los convenios, en qué situación se quedan, enlazaré con las subcontratas y luego pues hablaré de las novedades de los ERTEs y ya pues entraremos un poquito también en materia de cotizaciones. Pues nada, entramos ya al asunto. En materia de convenios, lo que se impulsa es la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. La reforma en esta materia se asienta en 2 pilares, ¿no? La prioridad aplicativa del convenio colectivo y la ultraactividad. Prioridad aplicativa es en cuanto al convenio colectivo sectorial, porque recupera su prioridad, aunque solo en materia salarial, eso sí, no pudiendo los convenios colectivos de empresa establecer condiciones salariales inferiores a las previstas en el sector. La prioridad aplicativa del convenio colectivo sectorial se aplicará a los convenios colectivos de empresa publicados antes de la entrada en vigor, antes del 31 de diciembre de 2021,
una vez que estos pierdan su vigencia y como máximo en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de la reforma, es decir, que hasta el 30 de diciembre de 2022. Otra particularidad de esta reforma es la ultraactividad que fue eliminada con la reforma de 2012 si transcurría más de 1 año desde la pérdida de vigencia. Con esta reforma laboral, la vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos establecidos en el propio convenio. En defecto de pacto, una vez transcurrida la negociación del convenio, sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del anterior. Por tanto, permanece la vigencia del convenio después del año desde la denuncia del mismo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral. Pero la reforma laboral en cuanto a los convenios colectivos no se queda ahí y afecta también a la subcontratación, que era lo que os estaba comentando antes que iba a enlazar con este tema. ¿Qué sucede en el caso de las empresas contratistas o subcontratistas? Pues bien, en materia de subcontratación, la reforma pretende desincentivarla en aquellos casos que se utilice como mero instrumento de reducción de costes y esto se intenta conseguir aplicando para las empresas contratistas y subcontratistas el convenio colectivo del sector de la actividad desarrollada por la contrata o subcontrata. Salvo, eso sí, que la empresa tuviera uno propio, en cuyo caso sería de aplicación lo que os he comentado antes, ¿no? Que en materia salarial prevalece lo establecido en el sectorial si este último mejora el de empresa, ¿vale? Esta modificación que os acabo de comentar. Como os decía, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de si dicha actividad es o no la actividad principal de la empresa. Esto que os comento es la regla general en los casos de subcontrataciones. Sin embargo, ya mirando más específicamente al sector de la discapacidad, en los casos de contratas y subcontratas suscritas con los centros especiales de empleo, no será de aplicación lo establecido anteriormente, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto es así porque la disposición adicional 27ª establece el régimen jurídico aplicable en los casos de contratas y subcontratas suscritas con centros especiales de empleo, viniendo a decir que en los casos de contratas y subcontratas suscritas con los centros especiales de empleo regulados en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, no será de aplicación el artículo 42.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Resumiendo, por lo que respecta a los centros especiales de empleo, independientemente del sector donde ejerzan sus funciones, seguirán aplicando el convenio colectivo de atención a personas con discapacidad, ¿vale? Pues esto es un poco lo que os tenía que contar de los convenios. Y ahora ya sí que os voy a hablar un poquito de las novedades que hay en los ERTEs. La reforma laboral también ha introducido novedades en cuanto a los ERTEs y hemos considerado de interés hacer algunas apreciaciones al respecto. Nos podemos encontrar en este sector de la discapacidad con algún ERTE. Esperemos que no sea así, pero podría pasar. Pues bien, podemos adelantar que esta reforma realiza cambios en los ERTEs, tal y como venían regulándose hasta ahora. Y además se crea un nuevo sistema denominado mecanismo red, que se implantará para ayudar a las empresas que atraviesen una crisis y así evitar los despidos. Pero antes de entrar en lo de mecanismo red, os voy a comentar un poquito las novedades de los ERTE ETOP, ¿vale? Los ERTE ETOP son como supongo que lo sabréis, son los que se producen por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. Las causas económicas, cuando los resultados de las empresas se desprenden de una situación económica negativa, como pues, existencia de pérdidas actuales o previstas, o disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas
En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante 2 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Son causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción. O son causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción. Son causas productivas cuando se produzcan cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Bueno, pues hasta ahí lo que todos conocíamos, todos sabíamos de los ERTE ETOP, ¿vale? Sí que hay novedades en este tipo de ERTEs. El periodo de consultas, por ejemplo, tendrá una duración no superior a 15 días, pero se introduce que en el supuesto de empresas de menos de 50 personas de plantilla, la duración del periodo de consultas no será superior a 7 días. Eso viene establecido con la reforma. Además, la empresa podrá proponer una prórroga del ERTE TOP y también se producen una serie de cotizaciones que trataré en el siguiente apartado, más adelante, cuando acabe con este tema de los ERTEs. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a un ERTE TOP? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué posibilidades hay? Pues las posibilidades que se establecen es reducir temporalmente la jornada de trabajo de las personas trabajadoras entre un 10% y un 70%, o bien suspender temporalmente los contratos de trabajo. La reforma laboral introduce un nuevo, bueno, no tan nuevo, pero sí que le da una regularización, que es el ERTE de fuerza mayor. Es el ERTE de fuerza mayor temporal, que es el producido cuando se deriva de impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública. Supongo que todo esto os suena bastante. Estos son los ERTEs que hemos vivido decreto tras decreto en la situación pandémica que nos llevó incluso al confinamiento. Este tipo de ERTE se le da cabida ahora con la reforma. Como novedad es que pues, se establece eso, lo que estoy diciendo, una regulación permanente para los ERTE por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa, que son consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública, incluso las orientadas a la protección a la salud pública, que como os he comentado. Y bueno, también hay una serie de novedades en cotizaciones que también veremos más adelante. Cuando estemos ante un ERTE de fuerza mayor, se produce la misma situación. ¿Qué puede ocurrir? Pues se puede reducir temporalmente la jornada de trabajo de las personas trabajadoras entre un 10 y un 70%, o suspender temporalmente los contratos de trabajo. El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula estas dos modalidades de ERTEs, pues establece también unas normas comunes a estos dos ERTEs, estas dos clases de ERTE. Y la nueva redacción fija una serie de normas comunes por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, y los de fuerza mayor, ambos. Prioriza las medidas de reducción de jornada frente a las de suspensión de contratos. Eso vaya por delante. El porcentaje, como he mencionado ya anteriormente, de reducción de jornada podrá ser entre un 10 y un 70% y computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. Hay obligación de comunicar la duración de la medida e identificación de las personas trabajadoras afectadas, incluidas las medidas adoptadas de forma individual. La empresa, junto con la notificación, comunicación o solicitud, procederá a informar a la autoridad laboral sobre su decisión de reducir la jornada de trabajo o suspender los contratos de trabajo,
comunicando a través de los procedimientos automatizados que se establezcan. Primero, el periodo dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de la suspensión del contrato o la reducción de jornada. Segundo, como he dicho, la identificación de las personas trabajadoras incluidas en el expediente de regulación temporal de empleo. Y tercero, el tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y el porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión de contrato a aplicar. También hay una particularidad que es la posibilidad de afectar o desafectar del ERTE durante el periodo de aplicación del expediente de regulación temporal de empleo. La empresa podrá desafectar o afectar a las personas trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas como causa justificativa de las medidas, informando previamente de ello a la representación legal de los trabajadores, eso sí. También hay una prohibición de la realización de horas extraordinarias, externalizaciones de actividad o nuevas contrataciones laborales. Efectivamente, dentro del periodo de aplicación del expediente no podrán realizarse horas extraordinarias ni establecerse nuevas externalizaciones de actividad ni concertarse nuevas contrataciones laborales, aunque se establece una excepción a esta prohibición. Y es que cabe una nueva contratación o externalización cuando los trabajadores con suspensión contractual o reducción de jornada no puedan efectuar funciones por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas. Eso sí, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de los trabajadores. También se incrementan las exoneraciones en caso de desarrollar acciones formativas. Las empresas que desarrollan acciones formativas a favor de las personas afectadas por el ERTE tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada, que viene a ser, lo tengo por aquí anotado, de 1 a 9 personas trabajadoras, 425 euros por persona, de 10 a 49 personas trabajadoras, 400 euros por persona, y de 50 o más trabajadores, 320 euros por persona. También se establece el mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas por el ERTE. Los beneficios en materia de cotización vinculados a los expedientes de regulación temporal de empleo de carácter voluntario para la empresa estarán condicionados asimismo al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas con el contenido y requisitos de la disposición que luego os comentaré. La prestación por desempleo durante el ERTE se percibe por los trabajadores según lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social. Lo establece la reforma laboral, pero bueno, es lo que venía haciéndose. Y estos dos clases de ERTE, el ERTE de top y el ERTE de fuerza mayor, también dan paso a una nueva situación que ha denominado la reforma laboral como mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo. La activación de este mecanismo se realizará a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Una vez activado este mecanismo, las empresas podrán solicitar voluntariamente a la autoridad laboral la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo mientras esté activado el mecanismo en cualquiera de sus centros de trabajo y en los términos previstos, ¿vale? Se crean una serie de medidas como novedad similares a los ERTEs que he mencionado antes, a los ERTEs, llamémosle ordinarios, que permite a las empresas reducir la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores con beneficios en las cotizaciones y prestaciones siempre que se den determinadas circunstancias. Vienen regulados en el artículo 47 bis de la reforma y
Os lo leo por curiosidad, cómo los define el Estatuto de los Trabajadores. El mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo es un instrumento de flexibilidad y estabilización del empleo que, una vez activado por el Consejo de Ministros, permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo. La gestión del fondo red corresponderá al SEPE y se nutrirá del superávit de ingresos por cotizaciones sociales, por desempleo, de las aportaciones programas en los presupuestos generales del Estado y de recursos procedentes de instrumentos de financiación de la Unión Europea. Viene a establecer las mismas circunstancias en cuanto a las posibilidades. Es reducir temporalmente la jornada de trabajo de las personas trabajadoras entre un 10 y un 70% o suspender temporalmente los contratos de trabajo. Pero dentro de este tipo de ERTE, del mecanismo red, hay dos modalidades, se establecen dos modalidades en este artículo 47 bis. La cíclica, que es cuando se aprecia una coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización con una duración máxima de 1 año, y la sectorial, cuando en un determinado sector o sectores de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de los trabajadores, con una duración máxima también inicial de 1 año y la posibilidad de 2 prórrogas de 6 meses cada una. Estas son las novedades que he creído conveniente destacar en cuanto a la regulación de los ERTEs con la nueva reforma laboral. Y ya me dejo para el final el tema de las cotizaciones. Y os voy a hablar un poquito ahora de las cotizaciones y voy bien de tiempo porque no mira la hora y yo me he puesto a charrar y no sé si voy bien de tiempo. Pero, a ver, os comento. Hay un incremento en la cotización de contratos temporales de duración inferior a 30 días. Almudena ya ha adelantado algo, pero bueno, pues, os lo vuelvo a comentar yo y a lo mejor os digo alguna cosita nueva, ¿no? Se modifica el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social para incrementar la penalización asociada a la suscripción de contratos temporales de corta duración e incentivar así que los contratos superen los 30 días de duración. Si hasta la reforma esta se penalizaban los contratos temporales de 5 días o menos de duración, desde el pasado 31 de diciembre de 2021 la penalización afecta a todos los contratos que duren menos de 30 días. Y esto es así con independencia de que el contrato se hubiera formalizado antes de la publicación de la reforma laboral. Ahora las empresas tendrán que abonar una cotización adicional fija a la finalización de los contratos temporales con duración inferior a 30 días de 26,57 euros por contrato. Bueno, esta cotización antes de la reforma, esta penalización no era fija, consistía en un incremento de la cuota empresarial por contingencias comunes del 40%. Pero tras la reforma laboral, un contrato de 1 día de duración tiene el mismo sobrecoste que otro de 25 días, porque es un coste fijo. A su finalización es un coste fijo. Así, una empresa que suscribe 2 contratos temporales de 10 días de duración, por ejemplo, deberá abonar a la finalización de los contratos 53,14, los mismos que se debería abonar si ambos contratos temporales durasen 25 días, ¿vale? Es una penalización fija. El incremento en el coste de la seguridad social de los contratos temporales provoca que sea necesario analizar no solo la modalidad de contratación adecuada a la necesidad temporal que se necesita cubrir, sino también pues, si resulta más beneficioso para la empresa realizar una o varias contrataciones y su duración. Eso pues, se tendrá que ver un poquito en la práctica y en el caso concreto. La desaparición del contrato por obra y servicio a partir del 30 de marzo de 2022 es uno de los principales cambios introducidos en el sistema de contratación, como ha comentado Almudena. Con carácter general, la reforma laboral lo que busca es que las empresas
que antes se utilizaban este tipo de contratos para cubrir necesidades de mano de obra estructurales o intermitentes o para prestar servicios, acudan a partir de ahora pues, a la contratación fija discontinua. Y el recurso a los contratos fijos discontinuos, en lugar de los contratos de obra y servicio, supone para las empresas un pequeño ahorro económico, en la medida en que la cotización por desempleo a cargo de la empresa en el contrato de obra y servicio era hasta septiembre de 2021 del 6,70%. Y, sin embargo, los contratos fijos discontinuos se reducen a un 5,50%. La reforma laboral también ha transformado el contrato de interinidad en el contrato de sustitución, permitiéndose ahora que el trabajador sustituto comience a trabajar incluso antes de que la persona con reserva de puesto de trabajo se ausente, ¿no? Ya hemos escuchado a Almudena hablar sobre esto. Pues bien, antes de la reforma las empresas se beneficiaban de una bonificación del 100% de las cotizaciones de los trabajadores en situación de maternidad, adopción, acogimiento, paternidad y riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural si celebraban contratos de interinidad con trabajadores desempleados. La nueva norma no especifica este punto, no especifica si dichas bonificaciones pueden extenderse a los contratos de sustitución, por lo que yo me pregunto, o debemos preguntarnos, es si se trata de un olvido del legislador o si por el contrario se pretendía poner fin a estas bonificaciones. La verdad es que yo entiendo que debe prevalecer la continuidad de estas bonificaciones en los nuevos contratos de sustitución, porque, claro, de lo contrario supondría incrementar notablemente el coste de sustituir a un trabajador que disfruta de un permiso de maternidad o paternidad. A ver, yo aún no se me ha dado ningún caso, no sé si entre los asistentes alguien podrá dar un poquito de luz a esto que estoy comentando, si en la práctica lo ha sufrido ya o no. Y ya termino con el tema de la cotización en los ERTEs, ¿vale? Como he comentado antes, se establecen exoneraciones en la cotización en los ERTEs cuando se mantenga el empleo a las personas trabajadoras afectadas durante los 6 meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo. Y bueno, por mi parte, hasta aquí es todo lo que quería contar sobre la reforma laboral y llevado un poco al terreno de la discapacidad lo que he podido, que sí que es cierto que en algún momento pues, puede suponer que sea una normativa genérica para todos los sectores, lógicamente, es una reforma laboral del Estatuto de los Trabajadores y afecta a todos los sectores, pero no por ello menos importante para el sector de la discapacidad. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra atención y espero no haberos aburrido demasiado. Gracias. Pues Juan Manuel, igualmente muchísimas gracias por ceñirte al tiempo, por tu intervención que ha sido muy, muy ilustrativa. Y bueno, vamos a dar paso a formular algunas de las preguntas que nos hacían por el chat. En primer lugar, hay 2 preguntas muy cortitas que creo que nos pueden servir pues, un poco para entrar, para abrir boca. Nos preguntan si en caso de una sustitución por vacaciones de un trabajador de una residencia, un trabajador que tendría un contrato indefinido, ¿qué tipo de contrato sería el que tendríamos que hacer en este caso, en una sustitución? Y igualmente, ¿qué tipo de contrato sería el que tendríamos que hacer en el caso de que tuviésemos también en una residencia un aumento de usuarios, por ejemplo, en un fin de semana? A ver, con el tema de la contratación que estáis planteando, tenemos que acudir siempre a los contratos eventuales por circunstancias de la producción, que son contratos que con la nueva reforma laboral pueden establecerse por un periodo máximo de 6 meses. Con respecto a lo que la pregunta que hacéis respecto a los fines de semana, tenéis que tener en cuenta lo que ha dicho mi compañero Juan Manuel, es decir, la celebración de contratos temporales, aunque sean contratos que vengan permitidos por ley
en función de las circunstancias y podamos acogernos a un contrato por aumento imprevisible o por circunstancias de la producción, si son contratos inferiores a 30 días, van a ser contratos que económicamente tengan un coste adicional para la empresa en materia de cotizaciones. Entonces, ese tipo de contratos entiendo que estarían incardinables dentro de lo que son los contratos eventuales por circunstancias de la producción. Tanto la sustitución de un trabajador, sea en una residencia o sea en cualquier otra empresa, en el que, como ya hemos dicho, no podrían ser contratos que superen los periodos de 6 meses, como los contratos que se vayan a efectuar para, digamos, aumentar de manera imprevisible el volumen de trabajo que puede haber en un fin de semana en una residencia. Pero siempre, como digo, tened en cuenta que a veces es mejor, si esa necesidad de fin de semana va a surgir, buscar otra modalidad de contratación. Tipo, por ejemplo, entiendo a lo mejor los eventuales para periodos en los que pueda haber una mayor demanda de trabajo, que es un contrato por aumento imprevisible o por circunstancias de la producción, que si se va a hacer por días esporádicos va a salir mucho más caro que contratar a un trabajador por un contrato eventual por circunstancias de la producción. Pero la modalidad contractual sería esa, contrato eventual por circunstancias de la producción. De acuerdo, muchas gracias. Nos preguntan también en materia de contratos. Yo formulo la pregunta, pero para que la contesté indistintamente Almudena o Juan Manuel, ya el que queráis. Nos preguntan que si en un centro especial o en un centro especial de empleo, ¿qué tipo de contrato pueden usar? Ya que hasta ahora venían usando pues, los 430 y 530, pero no saben si ahora lo que deberían hacer es un 130, 200 o 330. ¿Respondo yo? No sé, por no pisar a Juan Manuel. Sí, a ver, los contratos por obra y servicio determinado han desaparecido. Es decir, no podemos acogernos a ese tipo de contratación. En los centros especiales de empleo, las personas con discapacidad empleadas van a tener que continuar con las mismas características anteriormente, pero ciñéndose a los nuevos modelos de contrato que con la reforma laboral se han implantado. Es decir, ya desaparecen los contratos temporales, con lo cual tendremos que examinar en función de las necesidades que tenga la empresa si sería incardinable dentro de un modelo contractual u otro. Es decir, si podemos aplicar un contrato eventual por circunstancias de la producción, si nos tenemos que ir a un fijo discontinuo o si incluso podemos aplicar un contrato indefinido si la necesidad es una necesidad permanente de la empresa. Es decir, el modelo de contrato va a ser el modelo de contrato que según la nueva normativa laboral se permite. Ya tenemos que desterrar esos contratos por obra y servicio determinados e irnos a un contrato indefinido, eventual por circunstancias de la producción o ya os digo, un contrato fijo discontinuo, pero habrá que examinar en el caso de la contratación de esa persona las circunstancias que hay en la empresa para saber qué contrato es el que más se acerca a las necesidades que existen, a la realidad que se va a intentar cubrir. Es decir, no podemos establecer de por sí un contrato para este tipo de centros especiales de empleo, porque ya os digo, sí que son centros que van a emplear a personas del colectivo de discapacitados, pero no van a tener una normativa específica a nivel de contratación, sino deben ceñirse a los contratos que la nueva reforma laboral ha establecido y siempre adecuando a las circunstancias que tenga la empresa en ese momento de necesidades laborales y acudir a una de las modalidades contractuales que nos permite la ley. No sé si Juan Manuel quiere añadir algo. No, perfecto lo que comenta Almudena y que comparto plenamente. Efectivamente, nos tenemos que ceñir a lo que hay. Perfecto. Nos consulta Pilar de Fejidí. ¿Qué contratación recomendáis para realizar o qué contratación recomendáis realizar para una actividad en una asociación que sea financiada con ayuda pública? ¿Qué tipo de contrato en una asociación que sea financiada con ayuda pública? Al final, si hablamos de una asociación, es decir, de una empresa entendida como tal, con independencia de la financiación que obtenga, la contratación debe ser la misma a la que nos hemos venido refiriendo. Siempre que no sea un centro especial de empleo,
que va a tener, ahí sí que tienen una serie de bonificaciones respecto a la contratación de personal con discapacidad. Si esa prestación de servicio que se va a efectuar en esa asociación tiene tintes de permanencia, es decir, es una digamos, una prestación de servicio que responde a una necesidad permanente de la empresa, tendremos que acogernos a un contrato indefinido. Si podemos incardinarla, pues porque sea un aumento temporal justificado y dentro de las condiciones que nos establece la nueva reforma laboral, podremos acogernos a otro tipo de contratación, tipo el aumento imprevisible o circunstancias de la producción, es decir, un eventual por circunstancias de la producción. Pero no existe diferenciación por el hecho de que reciba una serie de subvenciones, ayudas públicas en cuanto a contratación. Los modelos contractuales son los mismos porque hablamos de empresas con independencia de las bonificaciones o beneficios que puedan obtener de la administración. De acuerdo. Tamara de FEGRADI nos pregunta qué pasa con las personas que tengan contratos de antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Bueno, no sé si hay un término como tal que dice que hasta que la empresa si lo requiera o en qué momento cambia y cuántos meses pueden estar así. Creo que esta pregunta la habéis respondido antes, si no he entendido mal, diciendo que había un plazo hasta el 30 de septiembre. Efectivamente. Los contratos temporales que se han suscrito durante el periodo de vacante hasta que ha entrado en vigor la nueva reforma laboral, se ha permitido la elaboración de contratos temporales basados en la normativa anterior, pero existe la limitación de que los mismos no pueden tener una vigencia mayor de 6 meses desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Es decir, el periodo máximo de vigencia de este tipo de contratos va a ser el 30 de septiembre del 2022. En relación a los temas que nos ha comentado Juan Manuel, nos comenta Cristóbal de Aspace respecto al tema de las bonificaciones en contratos de sustitución de baja maternal. Quiere decir que en su asociación acaban de cubrir una baja maternal y le confirman en la gestoría que sigue la bonificación. Ah, perfecto. Entonces no se trata de eliminarlas, sino que es un olvido. Vale, pues muchas gracias, Cristóbal, ¿no? ¿Has dicho? Sí, Cristóbal, efectivamente. Pues muchas gracias, Cristóbal, por la aclaración. Habéis comentado el tema de asociaciones, también nos preguntan, y centros especiales de empleo, nos preguntan por las empresas de inserción. ¿Qué tipo de contratos van a poder hacer? Si son el mismo tipo de contratos, ¿hay otros que sean aplicables? Los mismos. Sí, es que vamos a habas contadas, es que es así, esto es lo que hay. Vale, y en el caso de contratos vinculados a programas de activación para el empleo de una ONG, ¿hay algún tipo? Exactamente igual, es decir, claro. Aquí lo que hemos dicho antes en relación a las asociaciones que perciben ayudas públicas, es decir, todo lo que sea contratación de trabajadores tenemos que ceñirnos a las modalidades contractuales que tenemos. Sí que es cierto que puede haber especialidades con respecto a bonificaciones de cuotas en función del tipo de trabajador o del tipo de empresa con el que contemos, pues porque existan bonificaciones para, como hemos dicho antes, en centros especiales de empleo, pero las modalidades contractuales son las mismas para todos tanto ONG, asociaciones, empresas privadas. Tenemos lo que tenemos, como dice Juan Manuel, son habas contadas, es decir, tenemos que ceñirnos a lo que tenemos y en el caso de aplicar la nueva reforma laboral lo que tenemos que hacer es, en función de las necesidades, estudiar muy bien las necesidades que hay en la empresa y en función de estas necesidades determinar el tipo de contrato en el que puede ser incardinable la persona que pretendamos contratar. Pero la modalidad contractual es exactamente la misma. Claro. De acuerdo. En un centro de personas con discapacidad, ¿el monitor qué ratio tiene que tener para que la jornada laboral pase a ser de media jornada a jornada completa? Bueno, yo entiendo que en los centros de personas con discapacidad, los monitores, si os estáis refiriendo a los contratos de monitores laborales a los que yo he hecho referencia anteriormente, que son contratos que se permiten en las empresas para personas
digamos, para acompañar a las personas con discapacidad que trabajan en esas empresas, no existe un porcentaje de jornada, es decir, la jornada se va a ceñir a las necesidades que tenga la empresa. Lo que sí que es verdad que por ahí pienso que puede venir la pregunta, es en referencia a lo que yo he dicho, de que para que pueda existir un monitor dentro de una empresa es necesario que existan 2 trabajadores al mínimo con un grado de discapacidad en la misma. Es decir, pero no es que la jornada completa o jornada parcial del monitor vaya a depender de que existan más o menos trabajadores, sino que estos trabajadores, estos monitores, pueden entrar dentro de estas empresas a prestar este apoyo a personas con discapacidad siempre y cuando exista en esa empresa al menos 2 trabajadores discapacitados. El tiempo de contratación de la empresa pues va a ir en proporción del tiempo de contratación de esas personas discapacitadas. Es decir, evidentemente la labor de un monitor es acompañar a estas personas con discapacidad. Si las personas están a trabajo parcial, carecería de lógica tener a un monitor a tiempo completo, pero no depende tanto de la ratio de trabajadores. De acuerdo. Pues no sé si se queda en el tintero alguna otra pregunta, si alguien quiere hacerla de viva voz. Sí, nos comentaba Tamara que quien había hecho esta pregunta, que efectivamente se refería a monitor ocupacional y que los usuarios están a jornada completa. Pero es que yo creo que ahí estamos confundiendo 2 términos. Cuando me habla de un monitor ocupacional, estamos hablando de un monitor que está destinado a atender a un personal con discapacidad, entiendo. Pero el tipo de contrato de monitores laborales al que yo he hecho referencia es un contrato distinto. No se trata, no tiene por qué ser un centro que atienda a personas con discapacidad, sino se puede dar en el seno de una empresa normal y corriente en la que existan trabajadores discapacitados. Los monitores ocupacionales al final van a ser monitores que van a acogerse a la contratación, al tipo de contrato, igual que hemos dicho anteriormente, a los tipos de contratos que la nueva reforma laboral nos permite. Y si se elabora a tiempo parcial o a tiempo completo, va a depender siempre de las circunstancias que tenga la empresa. Es decir, yo puedo tener en un mismo centro de atención a usuarios con personas con discapacidad a un monitor ocupacional a jornada completa y a otra jornada parcial. Todo va a depender de las necesidades que tenga la empresa. Pero esto es algo indistinto, es distinto a lo que yo he venido explicando anteriormente de la contratación de monitores laborales. Una cosa es un monitor ocupacional de un centro que atiende a personas con discapacidad y otra cosa es a monitores laborales. Es decir, como Marta está diciendo, efectivamente es apoyo al empleo de personas con discapacidad. Es decir, son una figura que se creaba para atender a personas que tienen discapacidades psíquicas fundamentalmente y que prestan servicio en el seno de una empresa que puede ser una empresa grande, pequeña, pero que no tiene nada que ver con la atención a personas con discapacidad. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Nieves nos comenta que se ha publicado una nota conjunta donde se habla de los contratos 405 o 505. No sé si queréis comentar algo al respecto de estos modelos de contrato. Manuel, lo hablo yo, me da igual. Tú misma. Desconozco la nota. Yo desconozco la nota igualmente, pero me imagino que es lo que hemos hablado anteriormente. Esa nota la miraré y me la estudiaré, pero entiendo que esa nota es referente a la, digamos, acomodación de ese tipo de contrato a las nuevas necesidades temporales que se están permitiendo. Anteriormente, como sabéis, los contratos temporales por obra y servicio se permitían, ahora no. Entonces yo desconozco esta nota, pero entiendo que en todo caso hablará precisamente de la acomodación de todos esos contratos a la nueva normativa. Informativa. Estaba buscándolo a la vez que estaba hablando por si podía aclararos algo al respecto. Perdonadme si me habéis disipada, pero es por eso. Estaba hablando del modelo de contrato para la mejora de la ocupabilidad, 405 y 505. Sí. Sí, modelos son vinculados a los programas de activación para el empleo. Sí, una modalidad contractual distinta, referente precisamente a ese tipo de contratos.
explicando pues me imagino que será explicando lo que hemos dicho anteriormente, la imposibilidad de acogerse a contratos temporales únicamente cuando se ciña a las circunstancias que la nueva reforma laboral establece. Sí, no la conozco, me la miraré. Sí, yo tampoco la conocía. No. De acuerdo, pues si os parece bien, le traslado la palabra a Esther para que podamos proceder ya al cierre de la mesa y de la jornada. Bien, pues muchísimas gracias, Néstor. Bueno, lo primero es, hay que darle la enhorabuena y felicitar a Almudena y a Juan Manuel. Yo creo que hablo en boca de todos los participantes, porque ha sido, bueno, una exposición concisa, completa y espectacular. Así que enhorabuena, de verdad, muchísimas gracias a los dos y a ti, Néstor, también. Y bueno, simplemente me piden cerrar porque Enrique, el secretario de Acción Sindical, ha tenido que ausentarse, y reiteraros las gracias por vuestro compromiso con el sector. Y es verdad que gracias a vosotros, a vuestra participación, a la difusión que dais de nuestras jornadas y de estas mesas que intentamos aportar información al sector, pues hacéis que cada vez sean más las entidades a nivel nacional, tanto grandes como pequeñas, las que participan y las que conocen la labor, ¿no?, específica y profesional del sindicato. Así que vamos a seguir en nuestra batalla y no vamos a cesar. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima y que os cuidéis. Muy buenas tardes a todos.